Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Sara Ledesma. El tema que mi grupo nos tocó exponer son los derechos civiles y políticos. Empezando con el tema en la introducción, los bolivianos y las bolivianas se han dado a sí mismos recientemente una nueva constitución, en virtud de la cual Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Esta nueva constitución política del Estado es fruto de los trabajos de la Asamblea Constituyente, que comenzaron en el año 2006 y fue aprobada por el referéndum del pueblo boliviano el 25 de enero del 2009 y entró finalmente en vigor el 9 de febrero de 2009. En este punto es preciso destacar que, al igual que sucede en las nuevas constituciones de Venezuela y de Ecuador, en la nueva constitución de Bolivia se ha superado la tradicional distinción entre los derechos constitucionalmente reconocidos como derechos fundamentales y normalmente solo los civiles y políticos, y el resto de los constitucionalmente reconocidos, pero considerados como no fundamentales, de los derechos sociales. Como segundo punto tenemos el desarrollo, los derechos civiles. La sección 1 del capítulo 3 de la Constitución Política lleva por título Derechos Civiles y está integrada por 5 artículos que son del 21 al 25, en los que se reconocen una importante serie de derechos constitucionales, que son el derecho a la autodeterminación cultural, el derecho a la privacidad y la intimidad, el derecho a la libertad de expresión e información, la libertad religiosa y de culto, la libertad de residencia y circulación, la libertad y la seguridad personal, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. También están incluidos en esta sección el derecho de la reunión y el de asociación y el de petición, que tradicionalmente han sido calificados por la doctrina constitucional como derechos de naturaleza política. Los llamados derechos civiles también son conocidos como derechos de la esfera personal, que son aquellos que garantizan al individuo un status libertatis, un ámbito de privacidad, libertad, seguridad frente a terceros y fundamentalmente frente al Estado, afectando directamente a la persona en dos ámbitos. Por un lado, a su identidad psicológica e intelectual, y por otro lado, al desenvolvimiento físico. Derecho a la autoidentificación cultural. En un Estado que se constituye como pluricultural, formalizado así en la norma fundamental de la Constitución Multicultural Material en sentido mortatiano de Bolivia, el constituyente ha considerado necesario incluir el derecho del individuo de la autoidentificación cultural. Este derecho es reconocido en el apartado 1 del artículo 21, que enmarca dentro de aquellos que se dirigen especialmente, aunque no de forma exclusiva o excluyente, a los integrantes de las diferentes comunidades indígenas del país. De esta forma se da un referendo constitucional a lo que es establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas respecto a la libre determinación cultural de estos grupos y sus individuos. Derecho a la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, propia imagen y dignidad. Los derechos de la intimidad, el honor y la propia imagen se incorporan plenamente a las constituciones durante el siglo XX y suelen agruparse por la doctrina bajo la denominación de derechos de la personalidad, y se trata de un conjunto de derechos que tienen sentido en el contexto de la relación entre el individuo y los otros, y cuyo reconocimiento y protección se hace cada día más necesario en el contexto de una sociedad de la información, en la que los riesgos de intrusiones no deseadas en la esfera de la intimidad personal del individuo son cada vez más mayores, y la personalidad del individuo es el instrumento fundamental que se usa para relaciones con los otros. La personalidad posee un valor fundamentalmente subjetivo
que se articula sobre la dicotomía existente entre la propia valoración que cada uno se autoconfiere y que los otros les reconocen. En este contexto se articulan los derechos de la personalidad y su ejercicio, en tanto que los instrumentos que posibilitan y garantizan el control del valor de la personalidad de cada sujeto, así como también vehículo de relación con los otros. Libertad de pensamiento. El apartado 3 del artículo 21 de la Constitución reconoce la libertad de pensamiento de los bolivianos y bolivianas. Se especifica en el final de dicho apartado que esta libertad se puede realizar en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, pero siempre con fines lícitos. En un Estado democrático, cada individuo debe tener garantizada la libertad para formarse su propia ideología y opiniones sin que hayan agresiones externas que interfieren al libre proceso de la conformación y expresión de la voluntad. La libertad de pensamiento impone tanto al Estado como a los otros un deber de respeto y de abstención de conductas que impongan una determinada forma de pensar. Esta libertad tiene una dimensión interna y otra externa. La dimensión interna garantiza al individuo la libre formación de la conciencia y libertad del pensamiento, y la libertad de pensamiento que se puede expresar tanto en forma privada como pública. Asimismo, también se puede entender que esta libertad implica el derecho a no manifestar el pensamiento propio. En la libertad de espiritualidad, religión y culto constituyen diversas manifestaciones del hecho religioso. El reconocimiento de la libertad religiosa ha sido en el pasado uno de los motores de la realización del Estado constitucional. Esta libertad fue incluso reconocida antes que la libertad ideológica, con la que se encuentra íntimamente relacionada. Estas tres libertades se configuran como los instrumentos que permiten la realización de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o exposiciones del fenómeno religioso, además del derecho a profesar internamente una religión. Las libertades de espiritualidad, religión y culto tienen una dimensión interna y otra externa. La interna comprende y garantiza el derecho de la persona para adoptar libremente sus creencias religiosas o incluso para adoptar ninguna. Y la interna, por su parte, se refiere a que la conducta religiosa de la persona pueda acomodarse a los imperativos de las propias convicciones, con la prohibición de interferencias por parte del Estado o de otros individuos. La libertad de reunión se caracteriza con un derecho fundamental individual que se ejerce de forma colectiva. Se encuadra dentro de los derechos políticos, junto con el derecho de la asociación, el de participación, el de petición, y está estrechamente relacionado con la libertad de expresión. Esta libertad permite a un grupo de personas congregarse concertadamente en determinado espacio durante un periodo de tiempo transitorio con una finalidad concreta. Es preciso puntualizar cuántos nos encontramos ante una reunión, pues no toda aglomeración de personas puede ser calificada como tal desde el punto de vista de esta libertad constitucional. Estamos ante una reunión amparada por libertad del artículo 21.4 de la Constitución, siempre y cuando ésta haya sido convocada públicamente. Es decir, que no debe ser fruto del azar, debe ser además un encuentro temporal y transitorio, no siendo considerado como tal que se produce de forma cotidiana y respectiva. Y por último, debe poseer una finalidad determinada que relacione con la puesta en común de ideas, la defensa de determinados intereses o la manifestación pública de problemas o pretensiones.
La libertad de asociación recogida en el apartado 4 del artículo 21 de la Constitución permite a los ciudadanos cooperar entre ellos para desarrollar una participación en los asuntos públicos con una dimensión social y política orientada a la consecución de unos determinados fines. Originalmente el constitucionalismo proscribía a las asociaciones, fundamentalmente aquellas que no tenían ánimo de lucro, pues se extendía que no deberían existir intermediarios entre el ciudadano y el Estado, en tanto que se hacía una hincapié radical en el individuo y su libertad. Finalmente esta libertad se incorpora de una generalizada a las constituciones en el siglo XX, cuando se afianza el Estado democrático basado en la democracia de partidos. La libertad de expresión y la libertad de información. La Constitución Política del Estado recoge en los apartados 5 y 6 del artículo 21 los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Ambos derechos están íntimamente relacionados, tanto es así que comparten elementos comunes que hacen difícil en determinados casos delimitar claramente el uno del otro. Por un lado, la libertad de expresión se define constitucionalmente como el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos u opiniones de cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Y por otro, la libertad de información se regula como el derecho a acceder a la información interpretaria, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. No obstante, cada una de estas libertades tiene unos rasgos característicos y singulares. El derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones. La Constitución Política del Estado reconoce en el artículo 21.4 el derecho a la libertad de expresión bajo la fórmula de derechos a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones. Se trata, como se sabe, de un derecho basilar en todo Estado democrático, pues a través del mismo se permite la realización de la libertad ideológica y por tanto del pluralismo, que está también recogido en la Convención de San José. Sin libertad de expresión se falsea la legitimidad democrática, pues este derecho posibilita al ciudadano la información libre de sus opiniones sobre asuntos públicos, y este derecho garantiza la emisión y la difusión de opiniones, juicios de valor, pensamientos o ideas, facultando al ciudadano la comunicarse en la libertad sin los poderes públicos o incluso los medios de comunicación puedan obstaculizarlo o impedirlo, fundamentalmente mediante la censura previa. La libertad de expresión se ejerce conjuntamente, así como nuestras relaciones ordinarias con los emitidos continuamente juicios de valor sobre personas y acontecimientos. Ahora les dejo con mi compañera Cintia Nina. Gracias.